Buen día, me llamo Arianda Barroso y en este video haré una síntesis sobre los temas que fueron abordados en esta primera parte del año en la materia Historia y Perspectiva de la Educación, que nos permite poder mirar hacia el pasado para poder comprender, entender lo que está pasando en el presente y poder mejorar a futuro. Para comenzar, Historia y Perspectiva. Por un lado tenemos a la historia, que nos permite comprender los procesos educativos que han pasado en el pasado para entender cómo se construyó el sistema escolar hoy en día. Y por otro lado tenemos la perspectiva, que nos invita a mirar hacia el futuro para poder pensar qué tipo de educación es la que queremos construir, y no solo significa mirar hacia el pasado, sino también pensar qué es lo que queremos proyectar a futuro con una mirada crítica. A Nicolás Arata, que nos ayuda a pensar históricamente la educación. ¿Qué es pensar históricamente? Pensar históricamente no es solamente recordar fechas o hechos, sino que es poder comprender que lo que pasó en el pasado va a resignificar en el presente y su mirada puede influir en el futuro. Esto implica que se construye desde la subjetividad del sujeto, ya que cada persona va a tener su propia experiencia, su manera de interpretarlo y de pensar y el tiempo en el que está atravesando esa persona. Nicolás Arata va a proponer ejes para problematizar el campo de la historia de la educación. El primer eje es el proyecto educativo hegemónico y sus alternativas. En este modelo, no existe un único modelo que sea neutral o natural, sino que cada proyecto o algunos lograron imponerse sobre otros. Por eso, ¿a qué nos referimos con la hegemonía? Nos referimos a la hegemonía cuando una clase social logra poder ejercer sobre una sociedad la dirección intelectual, social o moral. En la educación, la hegemonía se refleja con el modelo de la escuela cuando se instala como válido o como correcto dejar de lado algunas enseñanzas o aprendizajes. Por eso Arata lo que menciona es que es importante visibilizar los proyectos alternativos como los sectores sociales, las religiones, las políticas o las culturas, donde proponen nuevas alternativas de la educación, pero algunas no son oídas. El segundo eje es el enfoque interpretativo, donde por mucho tiempo se pensó que hacer historia era solamente narrar o describir ideas de las pedagogías triunfantes y privilegiar a un sujeto pedagógico dejando de lado a todo el resto. Pero en las últimas décadas hubo más investigaciones y en la década de los 80 la historia de la educación se reconfigura, permitiendo que se puedan plantear nuevas miradas, preguntas y que haya una construcción de nuevos objetivos, haciendo que así cambie la historia. El tercer eje es las relaciones entre los procesos pedagógicos globales y locales, donde en este eje no podemos entender lo que sucede de manera educativa en la Argentina sin mirar lo que sucede de manera global, ya que va a estar influido por lo político, lo social y lo económico internacional, y por eso es importante poder relacionar lo global con lo local y poder entender que lo que pasa afuera va a influir adentro, pero de formas distintas según la realidad de cada localidad. El último eje es el trabajo con las fuentes y archivos, donde se plantea que ninguna investigación histórica se puede hacer sin huellas del pasado, ya que las fuentes no es solamente recopilar documentos, sino también poder interpretarlos, ponerlos en contexto y poder darle sentido. Y cuanta más información se pueda conservar, más posibilidades hay de poder construir una historia que sea compleja y con más verosimilitudes. Sin embargo, también hay que tener en cuenta
que hay silencios, hay partes que se guardaron, que se fluyeron, y por eso es importante trabajar con archivos, que sea una forma de dialogar lo que al menos quedó registrado y también poder entender lo que fue silenciado. Ahora hablaré sobre los 3 periodos que hemos visto. El primero fue la llegada de los europeos a América. Cuando Colón llega al continente, se produce un choque entre 2 mundos que eran diferentes, que eran desconocidos entre sí y con dos cosmovisiones totalmente distintas. Fue una invasión o una conquista la que hubo, ya que los europeos al llegar lo que hicieron fueron imponer su religión, sus formas de organización, sus ideas de la educación y comenzaron, lo que hicieron fue destruir el mundo de los pueblos originarios y comenzaron a haber una reconstrucción sobre el territorio. Para poder entender este proceso nos podemos centrar en los 5 vínculos que hay. El primer vínculo es la educación y la religión, que es un periodo fundamental donde la Iglesia Católica tuvo un gran rol en la colonización. A través de la evangelización se destruyeron las creencias de los pueblos y lo que pasó fue que se impuso el cristianismo. Los misioneros, que eran los encabezados de los jesuitas y las órdenes religiosas, funcionaban no solo como espacios de enseñanza, sino como un mecanismo de control de cultura, donde no solo se enseñaban a los que pertenecían a estas órdenes religiosas, sino que lo hacían desde una pedagogía que era dominadora. Después tenemos la educación desde la política, que la enseñanza respondía desde los intereses que tenía el Imperio Español, donde no se buscaba buscar personas críticas y que sean autónomas, sino que sean súbditos y obedientes al rey y a la corona. Después, en la educación y la economía se enseñaban oficios que fueran útiles, como por ejemplo la carpintería, la sastrería, la herrería, y haciendo que lo único que les interesaba era la mano de obra dócil. Y había una explotación de recursos y de mano de obra por parte de los nativos. Como sabemos, bueno, los sujetos pedagógicos, no todos, había una educación que era muy limitada y que era desigual. Por un lado, las élites criollas podían acceder a la educación, como ir a los colegios y a las universidades que estaban dirigidas por los religiosos. Pero por otro lado teníamos a los pueblos originarios que fueron totalmente excluidos y solamente accedían a una enseñanza que era básica, que estaba ligada al catequesis o al trabajo. Y todos sus saberes, los saberes que tenían, fueron silenciados completamente y al mismo tiempo fueron desvalorizados. Por último, tenemos la finalidad educativa, que durante este proceso colonial su objetivo era que haya un orden, que se puedan sostener los valores que fueron impuestos por Europa y borrar todo conocimiento que tengan las culturas originarias. El segundo periodo es el periodo independentista, que después de 1810 las ideas de la Ilustración llegaron con fuerza a América, cuestionándose el poder absoluto que tenía el rey. Los criollos comienzan a organizar movimientos revolucionarios para poder independizarse. Nos vamos a basar otra vez en los 5 vínculos. El primero es la educación y la religión, donde se comienza a pensar que la educación sea laica y pública, es decir, que ya no dependa más de la iglesia como se hacía anteriormente. Pero si bien los revolucionarios intentaron de dejar la educación colonial que había antes, era un poco complicado porque la iglesia tenía mucho poder en lo que eran las universidades. Pues en la educación política, los objetivos del nuevo Estado era poder transformar súbditos coloniales y que sean ahora ciudadanos autónomos. Y que ya no se trate más de obedecer al rey, sino que se pueda participar. O sea, que en este nuevo sentido político se formen ciudadanos de poder ejercer la libertad,
de conocer las leyes y la vida pública. Y que ya no controle más la Iglesia, sino que controle en este periodo, el Estado. Siguiendo con la educación y la economía, hay que tener en cuenta que las guerras independentistas dejaron en crisis económica a los estados y que ya se queden sin recursos. Pero aún así se pensaba que a la educación como una herramienta que sea un progreso, que se enseñen oficios, que se comience a alfabetizar para poder mejorar el comercio. En cuanto a los sujetos pedagógicos, ya no se trataba solamente de formar a los hijos de las élites como fue en el anterior periodo, sino que ahora se incluye más a los sectores populares como las mujeres, los indígenas y los campesinos, todos los que fueron dejados de lado en el periodo anterior. Y ahora el maestro ya no es un transmisor de fe como lo fue, sino que ahora es una figura clave para poder transmitir los nuevos saberes. Esto educativo ya no se trataba de evangelizar como era anteriormente, sino ahora que sea una forma de instruir la enseñanza, la alfabetización y prepararlos para la vida en comunidad y que ya no se deje de lado a sectores. El periodo es la conformación del Estado argentino. En el primer vínculo, la educación y la religión, como vimos la religión en la primer parte de la mitad del siglo, la Iglesia tuvo un fuerte rol. Pero a lo largo del tiempo, en el siglo XIX, con la influencia de la ley 1420, eso cambió, ya que la educación se la veía de forma laica y pública. Como habíamos dicho, de que se separe la educación de la religión. Después, en la educación política, la escuela se la veía como una herramienta para poder construir la idea de la nación y que se formen ciudadanos que conocieran los símbolos patrios y las leyes. El tercero es el vínculo de la educación y la economía. El tercero es la educación y la economía, donde con el avance del modelo agroexportador se necesitaba que la población sepa leer, escribir y obedecer. Y la escuela sirvió como un medio para poder disciplinar a los futuros trabajadores que se iban a hacer. Bueno, los sujetos pedagógicos, con la ley 1420, la educación pasó a ser común, gratuita, obligatoria y laica, lo cual amplió que las demás personas pudieran aprender. La figura del docente, que era el maestro, se convierte ahora en un símbolo de un nuevo modelo. Y la finalidad educativa es que ahora los trabajadores sean obedientes y sean ciudadanos leales y personas que estén alfabetizadas, y que éstas puedan responder a los valores del Estado liberal. Para concluir, podemos decir que a lo largo de estos tres periodos hubo rupturas, continuidades y resignificaciones. Bueno, una de las rupturas más importantes fue el paso que tuvo la educación, que fue controlada por la Iglesia, que primero fue centrada por la evangelización y por último, con la sanción de la ley 1420, hubo una transformación al establecer que la educación sea común, gratuita, obligatoria y laica, y bueno, que no dependa más de la Iglesia. Sin embargo, tuvo fuertes continuidades, como por ejemplo la educación se siguió utilizando como una herramienta para el control social y la consolidación del poder. Primero fue por la corona española, después por las élites criollas y por último por el Estado liberal. Después tenemos las resignificaciones, que en las resignificaciones tenemos conceptos como la ciudadanía, la educación popular o la nación, que esas palabras tuvieron diferentes significados en cada etapa.